A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si se pudiera tomar una simple meta, una idea, y transformarla en una fuerza tan, pero tan poderosa que nada pudiera detenerla? Hoy vamos a explorar justo eso, el método para convertir una aspiración en una obsesión imparable, una que nos impulse a través de cualquier obstáculo que se presente. Y es que si miramos de cerca cualquier historia de éxito de esas que parecen imposibles, lo que encontramos es siempre una persona que convirtió un deseo en una necesidad absoluta. Ojo, no se trata solo de talento o de suerte, se trata de una intensidad que lo consume todo, de una meta que se vuelve la mismísima razón para levantarse por la mañana. Y aquí es donde muchísima gente se queda en el camino. El problema fundamental no es no tener metas. El problema es que la mayoría de las metas son débiles. Son ideas bonitas, sí, pero superficiales. Deseos que se derrumban con el primer empujón porque simplemente no tienen el peso emocional para sobrevivir a la realidad. La diferencia es, de verdad, abismal. Una meta débil sería bueno tenerlo, ¿no? Algo que depende del estado de ánimo del día y que en el fondo busca la validación de los demás. En cambio, una meta obsesiva es una necesidad que nace de adentro. Es algo que literalmente quita el sueño. Y no necesita aplausos, porque no se mueve por motivación pasajera, sino por una convicción que es inquebrantable. Y esta es la prueba de fuego. Si una meta no mantiene a alguien despierto por la noche, pensando, planeando, visualizando, simplemente no va a tener la fuerza para empujar a través del cansancio y la duda durante el día. La verdadera transformación comienza cuando la meta nos consume, en el buen sentido. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es algo que a primera vista puede sonar intenso. Se trata de redefinir la obsesión, no verla como una fijación negativa, para nada, sino como el motor más poderoso para el logro. Es ese estado mental en el que se dejan de aceptar excusas y se empiezan a buscar soluciones, sin parar. Esta es la obsesión que construye imperios, la que cambia vidas. Es una urgencia que nace de las entrañas. Una conexión emocional con el resultado que es tan profunda que sencillamente obliga a actuar. Ya no se piensa en si se logrará, la única pregunta es ¿cuándo? Ok, pero ¿cómo funciona esto en el cerebro? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la obsesión crea lo que se conoce como enfoque absoluto. Es la capacidad de dirigir toda la energía mental hacia un solo punto, con una precisión increíble. Pensemos en esto. La mente promedio es como una linterna. Ilumina un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero su energía está tan dispersa que nunca tiene un impacto real. Se enfoca en 10 cosas a la vez y, claro, el resultado es que no avanza de verdad en ninguna. Pero, por otro lado, la grandeza exige algo completamente diferente. Demanda la precisión de un rayo láser. Concentra toda su luz, toda su energía en un único y diminuto punto. Y esa energía concentrada es tan poderosa que puede cortar el acero. Esa es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Y lo más fascinante es que este enfoque láser hace mucho más que solo eliminar distracciones. Reprograma el cerebro. La mente se convierte en una especie de radar que de repente empieza a detectar patrones, conversaciones y oportunidades que antes eran invisibles. No, no es magia. Es la mente enfocada trabajando a su máximo potencial. Ahora, un punto clave aquí. Una advertencia, si se quiere. Una obsesión sin el combustible correcto puede ser destructiva. El verdadero poder, el que es sostenible en el tiempo, viene cuando esa meta está conectada a un propósito profundo, a un porqué que va más allá de uno mismo. Fíjense en la diferencia. Una obsesión vacía, la que nace del ego, agota, te deja sin energía. Pero una obsesión con propósito, una que busca contribuir, es como una fuente de energía que se multiplica. No busca la aprobación de fuera, sino la expresión de lo que hay dentro. El propósito es ese combustible que nunca se acaba. Así que la pregunta que de verdad importa, la que hay que hacerse es esta. ¿Cuál es esa causa, esa misión, ese porqué tan fuerte que daría la fuerza para seguir adelante incluso cuando todo se complica? Porque es en esos momentos, en los más difíciles, donde el propósito se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. Muy bien, hemos hablado mucho de la mentalidad, de la convicción, pero todo esto se queda en el aire si no lo bajamos a tierra. Porque una obsesión que no se traduce en acción es solo una fantasía. El compromiso real no se mide en palabras, se mide en movimiento constante. Y esto es crucial. Se pueden tener las metas más brillantes y los planes más detallados del mundo, pero nada de eso importa sin acción. La acción consistente es el lenguaje de la fe. Le demuestra al mundo, y más importante, a uno mismo, que de verdad se cree en lo que se dice. Entonces, ¿cómo se ve esta acción alineada? Bueno,
Es un proceso de 3 pasos, bastante simple en teoría, pero muy poderoso en la práctica. Primero, se define el destino con una claridad cristalina. Segundo, se trabaja hacia atrás. ¿Cuáles son los pasos indispensables para llegar ahí? Y finalmente, se usa esta pregunta como un filtro diario para cada decisión. ¿Esto que estoy por hacer me acerca o me aleja de mi objetivo? Y esto nos lleva a un número que lo ilustra todo: 1000. Se dice que esta es la cantidad de cosas buenas a las que hay que decir que no, para poderle decir un sí rotundo a una sola cosa que es excelente. El éxito extraordinario no se trata de hacer más, sino de hacer menos, pero con una intensidad que otros simplemente no comprenden. Y conforme llegamos al final de este recorrido, nos topamos con la verdad más importante de todas. Al final, cuando se alcanza esa meta obsesiva, se descubre algo sorprendente. El objetivo en sí no es el mayor premio. No, el verdadero tesoro es la persona en la que uno se convierte durante el proceso. Así que, la reflexión final no es solo ¿qué se va a lograr? La pregunta más profunda es ¿en quién nos vamos a convertir en el camino? Cada sacrificio, cada día de disciplina, cada obstáculo superado, todo eso está forjando el carácter. Y esa es la verdadera conquista, la evolución personal que ocurre mientras se persigue lo que parece imposible.